Y también vamos a ver el cargo que le hacen a los discípulos, lo que le reprochan a Jesús por lo que hicieron sus discípulos. Vamos a ver eso, hermanos. La ocasión, día sábado. ¿Qué sucede? Algo hicieron sus discípulos. Vean lo que dice verso 24. Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos con él. Jesús, como buen líder, pasa adelante y los discípulos iban atrás, hermanos. Si Jesús estaba moviéndose de un pueblo a otro, hermanos, esto debería ser muy cercas. Estos pueblos tenían que estar muy cercas. ¿Por qué? Porque había una prohibición, una ley añadida por estos religiosos, que en día sábado tú no podías caminar más de 800 metros, 1999 pasos. Tú dar 2001, ya estabas violando la ley. Así que Jesús pasa por ese sembradío. Debió haber sido, o el pueblo estaba muy cerca, o está violando lo que estos religiosos han dicho. 2000 pasos uno, quedas fuera. Pero ese no es el cargo que le hicieron. Parece que estaban muy cercas. Muy cercas estos dos pueblos. Porque era camino de un día de reposo. Tú puedes leer de esto en Hechos, capítulo 1, versículo 12. Camino de un día de reposo. ¿Qué era eso? 1999 pasos. Ese era el camino del día de reposo. Así que, ¿qué vemos que pasa, hermanos? Aquí vemos algo tremendo. Los religiosos están comenzando a seguir a Jesús muy de cerca. Tienen su paso cortado, hermanos. Lo traen entre ojo a Jesús. Ya aproximadamente han pasado unos 9 o 10 meses, 8 meses, hermanos, desde que llegó a Capernaum. Y las cosas se están poniendo difíciles. No con el pueblo, sino con los líderes del pueblo. Así que Jesús, hermanos, está siendo seguido, está siendo vigilado. Y vemos que la acción de los discípulos, hermanos, lo que los discípulos hicieron fue un detonador que inmediatamente los detonó. Se enojaron, se molestaron y fueron a reclamarle a Jesús. De inmediato fueron a reclamarle, hermanos. Vean lo que sucede aquí, vean lo que dicen ellos. Mira, observa, mira lo que están haciendo. Señalándolos quizás con un tono indignado, hermanos. Piden a Jesús que eche ojo a sus discípulos, que vea la conducta reprobable ante sus ojos de lo que están haciendo, porque no, dicen ellos, no es permitido. Nada de misericordia, nada de compasión, hermanos, excepto el dedo acusador. Aquí la hacen de diablitos, el diablo, acusador de las almas de los santos. Aquellos la hacen de diablos también, pequeños diablos. Luego a señalar, luego a condenar, luego a reprochar. Pequeños acusadores, hermanos, pequeños diablos. Y mi pregunta aquí, hermano, hermana, ¿qué de nosotros? ¿Somos más dados a señalar o a mostrar misericordia o a acusar a otros? Porque según nuestras ideas han violado la ley, han violado la palabra y deben ser reprendidos. ¿Cómo actuamos, hermanos? Somos más dados, bueno, algo está pasando, vamos a tener misericordia. O somos más dados a señalar, a acusar. Se han dicho el dicho, hermanos, a veces es más fácil ver el pecado de otro que ver el propio nuestro. Esto sucedió con estos hermanos religiosos, fariseos. Exigen una explicación de Jesús. Exigen una explicación de Jesús. Vean la pregunta que le hacen. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Esa es la pregunta. Míralos. Dinos por qué lo hacen. Tú sabes que es prohibido hacerlo en el día de reposo. Hermanos, esto es soberano. Porque el día que tú te declaras cristiano en tu trabajo, ya creo que ya lo sabes.
los ojos del mundo están puestos sobre ti. Viendo algún mal paso, algo que tú hagas para de inmediato, mira, y no que es cristiano, y por eso no me acerco a la iglesia, para ser como él, no gracias. Así es el mundo, hermanos. Así que recordemos, así como observaban a Jesús, nos observan a nosotros, listos para condenarnos el día que caigamos. Listos para eso, hermanos. Aquí vemos el reclamo, ¿verdad? Igual otra cosa, hermanos, para nosotros. Ve aquí algo tremendo. El reino de las tinieblas con el reino de luz chocan. Aquí tal parece, hermanos, que los que más deberían de estar del lado de Jesús son contrarios a Él, indicándonos de qué reino son en realidad y de qué reino era Jesús. Los religiosos se lanzan una crítica a Jesús. No están de su lado, más bien lo condenan. Condenan a sus seguidores. Así que no te esperes. Una vez que te declaras cristiano, te declaras del reino de luz, no esperes una muy buena bienvenida del reino de las tinieblas. No, 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 no. Jesús lo dijo claro: si a mí me persiguieron, si al rey lo han escupido, si al rey lo han maltratado, ¿a poco son más grandes que yo? Vamos a pasar por lo mismo, hermanos. Si tú eres cristiano, tienes el mundo observándote y en oposición contra ti. Aquí lo vemos con Jesús. Vean, hermanos, que ellos no reclaman que los discípulos de Jesús están dañando. Si conocen esa palabra dañar, ¿verdad? Entrar en una propiedad y robarse los frutos. No, no reclaman eso. No reclaman que ellos están robando comida, porque ese no es el caso. Ellos no están diciendo esto. ¿Por qué? Porque su conducta, hermanos, de arrancar espigas de los granos era permitido. La ley de Deuteronomio 23:25 dice esto: cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Allí está, era permitido arrancar espigas para tener hambre de tu prójimo. Lo que no era permitido es pasar la hoz. Eso sí era dañar. Así que ellos no reclamaron eso a Jesús. Su reclamo, hermanos, es por el día, la ocasión, el día que es. Ese es su reclamo, no porque están arrancando espigas, sino por el día en que lo están haciendo. ¿El día era? ¿El día de qué? El reposo, hermanos, el día sábado. Esa es la recriminación que le hacen a Jesús. ¿Por qué lo hacen el día que es prohibido? Están infringiendo la ley. De acuerdo a su interpretación de la ley, hermanos, ellos creían que los discípulos ya habían violado la ley. ¿Qué ley es esa? Éxodo 20, hermanos, 8 al 11. Deuteronomio, hermanos, 5:14. Esto dice: mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo. Este era lo que la ley decía, hermanos: no hagan ningún trabajo. Éxodo 20, del 8 al 11, de lo mismo: no hagan ningún trabajo. Bueno, estos hombres, hermanos, parece que no tenían mucho que hacer, aburridones quizás. Se empezaron a reunir y preguntar: bueno, ¿qué significa no hacer ningún trabajo? Esa era la pregunta: ¿qué significa eso? Porque la ley nada más decía eso: no hagan ningún trabajo en el día de reposo, pero no especificaba qué tipo de trabajos. Así que ellos, muy inteligentes, se reunieron y, hermanos, estos rabinos, estos maestros, estudiaron a fondo estos versículos y sacaron una lista de actividades, hermanos, que ellos creyeron que se podían considerar como trabajos para el día sábado. 39 de esas actividades eran consideradas trabajo. Y una de esas 39 de la lista era arrancar espigas en día sábado. Era considerado
trabajo. Imagínate, arrancar granos era uno de ellos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron estas 39 prohibiciones al día sábado? Recuerden, hermanos, estos eran los fariseos, los santos de ese entonces, piadosos. Su temor era tanto, hermanos, que no querían quebrantar el día sábado, así que hicieron una pared para cubrir el día sábado, para no transgredir el día sábado. ¿Y cuál fue esa pared? 39 prohibiciones, para alejarme lo más posible de quebrantar el día de reposo. Así que esto era en los días de Jesús, hermanos, un rigorismo tremendo, tremendo. A tal punto, hermanos, que lo que hicieron los discípulos fue considerado como cosechar. Una cosecha. Imagínate, arrancar unas pocas espigas de trigo. Ellos dijeron, estás cosechando. Es más, brotarlo con tus manos para sacarlo de la mota. Eso era trillar. Soplar la mota, eso era aventar. Todo era trabajo. Ya habían violado. ¿Te das cuenta que de ridículo era esto? Ridículo, hermanos. Pero esto es la miel innata de lo que es el legalismo puro. Esto es lo que hace el legalismo: crear reglas, a veces sin sentido, hermanos. Y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos religiosos, fariseos, que después se ganan el título de hipócritas, porque ataban cargas pesadas a la gente que ni ellos podían llevar, dice Jesús. Esto era, hermanos, esto era uno. Vamos al punto 2. Los religiosos son instruidos. Vean la pregunta que le dijeron a Jesús. Jesús aprovecha, hermanos, para poder responderles. Y como era de costumbre de Jesús, él siempre lo hace haciéndoles preguntas a ellos. Le hacen una pregunta a él, él les lanza otra contrapregunta, una contrarrespuesta con otra pregunta más. Esto es muy común en Jesús. Lo vamos a ver y ya lo vimos en 2:8, 19, 25. Lo vamos a ver en 10:3. Lo vamos a ver en el 18. Vamos a ver en capítulo 11. Esto es como Jesús aprovecha para instruir a estos hombres, respondiéndoles a sus preguntas con otras preguntas. Y vean la pregunta que les hace Jesús. ¿Nunca han leído? ¿No han leído sus Biblias? Eso es lo que Jesús les dice. ¿A quiénes se los dice? A los doctores de la ley, hermanos, a los que se sabían la Biblia de derecho al revés, la estudiaban. Con un tono irónico, Jesús les da una cachetada de guante blanco. ¿No han leído? ¿No han leído? Estos son los doctores de la ley, los que saben la escritura, los que la tenían de memoria. Y Jesús los humilla, hermanos, diciéndoles, ¿no han leído? Jesús los lleva a su propia escritura, a un evento del Antiguo Testamento que había sucedido, un evento histórico, hermanos. En 1 Samuel o 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6, vemos este acontecimiento al que Jesús los lleva a recordar, al que Jesús los jala para que recuerden, porque parece que no han leído. ¿Qué sucede en capítulo 21 de Samuel? Bueno, la situación es esta, hermano, rápidamente. David está huyendo de Saúl porque Saúl quiere su muerte. No le da tiempo de agarrar comida, no le da tiempo de nada, tiene que huir con unos otros hombres más. Él anda por el desierto, vagando, siente hambre. No llevaron nada, no traían nada de comer. Y se dan cuenta que están cerca de donde está el tabernáculo, o donde estaba el tabernáculo en ese entonces, en Nob. Así que él va allí. Le pregunta al sumo sacerdote si tiene algo que comer, porque no han comido. Están en una expedición, dice él. Y estamos pasando necesidad. Bueno, lo único que había en ese lugar eran los 12 panes, hermanos, de la presencia. Así que el sacerdote le dice, no tengo más que esto. Y los viejos se cambiaban cada sábado, hermanos, cada sábado, cada 7 días se cambiaban nuevos panes. Los viejos se los comían los sacerdotes. Era para uso exclusivo de los sacerdotes. Nadie más, por la ley, nadie más podía comer de esos panes, excepto los sacerdotes.
Pero aquí vemos que hay una excepción. Pero antes de la excepción, vean lo que Jesús dice en versículo 26. Jesús parece indicar, vean lo que Jesús indica en esto, hermanos. Versículo 26. Como entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué Jesús parece reconocer? ¿Qué les está diciendo a ellos? ¿No han leído cómo entró? No era lícito. Él no podía comer de esos, y sin embargo lo hizo. ¿Qué hizo David? Recuerden quién era David para el pueblo judío, hermanos. David no era cualquier personaje. David era el epítome del rey perfecto, excepto de las cosas con Urías. Perfecto. Héroe nacional. Violó la ley. La escritura jamás parece condenar este acto de David. No ves en el Antiguo Testamento que esto fue condenatorio. Ves lo de Urías y Eteo, sí fue condenatorio. Pero esto no fue nunca. ¿Qué nos indica eso de la ley? Bueno, hermanos, el sumo sacerdote accedió a darles este pan, con la mera excepción de que no hubieran estado con mujeres. No, dice David, no, se los da y se los comen. Y él se los da a sus amigos, porque había una necesidad, hermanos. Había hambre. Así que la premisa, hermanos, es esto. Cuando hay necesidad, cuando hay mucha necesidad en caso de hambre, la ley es manejable. En este caso fue manejable, hermanos. Y ese es el principio que Jesús pone enfrente de ellos. Aunque David quebró la ley, no quebró el espíritu de la ley, hermanos, o el propósito aún fue preservado. ¿Por qué? Porque había una necesidad humana. Y Jesús parece indicarnos aquí, la mera observación ritualista no puede estar sobre la necesidad humana. Cuando hay una necesidad humana, los rituales, hermanos, quedan a segundo plano. Puede seguir. Así que lo que hizo David no fue malo, en el sentido de que estaban pasando mucha hambre y necesidad. Aunque era prohibido para él, la ley hizo amplia provisión porque había una necesidad humana. Aquí vemos a sus discípulos. Ellos podrían, pero tus discípulos no tenían hambre. ¿Por qué andan comiendo en día? Si no había mucha hambre, no había necesidad de muerte, como David. Es que no saben quién está aquí. Jesús, al mostrarles esta historia, hermano, les está diciendo: yo soy mayor que David. Es más adelante vamos a ver en Marcos capítulo 12. Jesús vuelve a llevarles la atención. ¿Por qué David dice mi Señor al Mesías? Si dicen que es hijo de David, ¿por qué lo llama mi Señor? David al Señor, mi Señor. Vamos a ver eso, hermanos. Pero aquí es lo que está en juego, hermanos. No se le condenó a David esto. Así que esto es una cachetada, esta es una instrucción tremenda para los fariseos, hermanos, porque ellos no estaban siendo misericordiosos. Es la ley y así lo manda la ley, así es la instrucción. No va a haber quebrada para ninguno de ustedes. No importa si mueren de hambre, no nos importa. Tienen que guardar la ley. ¿Sí se dan cuenta el carácter de ellos? Ni eso hizo el sumo sacerdote con David, sino que se los dio. ¿Por qué? Porque era el ungido del Señor. Y si el ungido del Señor, que era David en ese entonces, pudo comer de estos panes, ¿cuánto más el Señor Jesucristo y sus discípulos podían?
Así que dice Carson en lo siguiente, hermanos, lo cito porque esto es muy tremendo. El sentido del argumento es que el hecho de que la escritura no condene a David por su acción demuestra que la rigidez con la que los fariseos interpretaban la ley ritual no estaba en conformidad con la escritura y por tanto no constituía una comprensión adecuada de la ley misma. Ellos mismos que tanto se afanaban por querer guardar la ley estaban alejándose del espíritu de la ley al condenar a Jesús, a sus discípulos por lo que estaban haciendo, no teniendo misericordia, hermanos. Y es lo que Jesús les señala. Vean lo que dice verso 27. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Aquí Jesús está clarificando, hermanos. Clarifica Jesús la relación del humano con el día de reposo, la vida humana con el sabbat. Y lo primero que dice es que lo primero se hizo para el beneficio de lo segundo. El sabbat se hizo para el beneficio del hombre. Dicho de modo negativo, hermanos, el hombre no fue hecho para el sabbat. Y sus muchos detalles minuciosos, muchos reglamentos que estos hombres habían erigido, no fue hecho para eso el hombre. Más bien el sábado fue hecho, hermanos, para una bendición del Señor le da a su pueblo para renovarse. Un tiempo de descanso para el cuerpo y para la adoración. Eso era el descanso. El Señor creó en 6 días todo y dice que descansó el séptimo día. No porque estuviera cansado, no porque fuera perezoso. Lo hizo para el beneficio de la humanidad. Siendo el rey, siendo el creador, nos dejó un precedente de qué debemos hacer nosotros como humanos. Descansar al menos un día para el beneficio de nuestros propios cuerpos, para el beneficio de nosotros mismos, hermanos. Pero los rabinos, ¿qué habían hecho, hermanos? Habían hecho del sábado un sistema grande, hermanos, enormemente gravoso, pesado. Al tal punto que si tú vivías en ese entonces y estabas, era prohibido a las mujeres verse en el espejo en día sábado. ¿Por qué razón? Porque si había una canita por allí y se sentían tentadas a arrancarla, ya era trabajo. Entonces, hermanos, el sábado para el pueblo de Dios, los judíos, su preocupación el día sábado era no violar la ley. 39 reglamentos. Más preocupados en qué no debo hacer el día de hoy que en descansar, en verdad descansar, adorar al Señor. Así que, hermanos, aquí Jesús les recuerda la verdadera intención del día sábado, la verdadera intención del sabbat. ¿Y qué es eso? Es Dios diciéndoles: es para proteger su salud. Varones, no es bueno que trabajen 7 días a la semana. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No es bueno que trabajen sus maquinarias 7 días. No es bueno que trabajen la tierra 7 días. Que trabajen con sus trabajadores o sus aquí en ese sentido, sus criados. Los iban a desgastar. Y el Señor, en preocupación por su salud, por la salud de los empleados, por la salud de sus bueyes, por la salud de la tierra, le dice: descansen un día para beneficio de ustedes. Es una prueba de fe, sí. Porque estos pensaban: ¿y qué? ¿Qué me va a dar de comer si descanso un día? Si de por sí no me sirven 7 días. Quisiera que hubiera 8 o 9 días en la semana. El Señor dice: yo les voy a proveer. ¿Se acuerdan qué pasó con el maná? Tenían que recogerlo todos los días, pero el sábado no había maná. Para el viernes tenían que recogerlo 2 veces y les duraba hasta el domingo. Pero si ellos recogían más en un día lunes, se les podría.
El Señor quería protegerlos, hermanos. Así que el día de reposo es un día de descanso para beneficio de la humanidad, para beneficio nuestro, hermanos. Y es lo que los fariseos no estaban instruidos. Ellos habían desgastado a la gente, hermanos, atando pesadas cargas sobre sus hombros. Y termina Jesús diciendo el versículo 28, hermanos. Aquí los expone totalmente. Ellos se habían creído dueños del día de reposo, dueños de lo que la gente tenía que hacer o no. Habían agarrado sus conciencias, hermanos, y atadas de la del pueblo. Y Jesús los expone. Les declara quién es el verdadero dueño del día de reposo, y no son ellos. Ven lo que dice Jesús, versículo 28. Por tanto, ya que les dije el beneficio del día domingo, del día sábado, ya que les dije para quién se hizo y para qué no se hizo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta es la segunda afirmación autoritativa del Señor Jesús. ¿Qué dice aquí? Que Él es el dueño del sábado, hermanos. Marcos y sus lectores vieron esto. Aquí una afirmación de la autoridad de Jesús. ¿Quién es el dueño, hermanos, del día de reposo? Jesús. ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? Jesús. ¿Quién es quien puede perdonar pecados? Jesús, y solamente Jesús. Jesús afirma tener esta autoridad mayor. ¿Por qué? Porque Él es el epítome de la humanidad. Ven cómo se describe el Hijo del Hombre. El hombre perfecto es Jesús. Él es el ser humano consumado, hermanos, que vino a inaugurar la nueva era de salvación y establecer el reino de Dios en la tierra. Daniel 7, 13, 14 tiene toda autoridad, aún sobre el sábado. Es lo que Jesús declara. Ya vimos en capítulo 2:10 que tiene autoridad para perdonar pecados, porque Él es el Hijo del Hombre, de Daniel 7. Ahora aquí vemos que le recuerda a los religiosos tradicionales quién es el verdadero Señor del sábado. Recuerden, ellos se habían adueñado del sábado. Ellos tenían autoridad. Hermanos, el sábado para los religiosos era como su día de glorificación, hermanos. Habían hecho algo tremendo los religiosos con el sábado. O sea, hermanos, por algo se conocían a los judíos. Por dos cosas. La circuncisión. ¿Y qué crees que era el segundo? El sábado. Era una joya tremenda para ellos. 39 reglamentos para decirle a la gente: hey, ya te andas enchocando, no lo hagas. Y Jesús viene y les dice: recuerde cuál fue el reclamo. ¿Por qué hacen tus discípulos lo que no es lo que hemos prohibido? Jesús los lleva a la historia. Miren, su rey David, la ley no lo condenó. Yo soy mejor. Yo soy el Señor del sábado. ¿Quién creen ustedes que son a mí? ¿Quién se creen que son para decirme qué debo hacer con el sábado? Y lo que mis discípulos no pueden hacer. ¿Quiénes se creen ustedes? Yo lo instituí. Yo lo creé en el sexto día. Yo estaba allí. Yo lo afirmé. Yo soy el Señor del sábado. Es lo que Jesús les dice, hermanos. Es lo que Jesús afirma. Ellos se habían atribuido mucha autoridad sobre el sábado, hermanos. Y decir lo que era bueno hacer y lo que no era bueno hacer. Aquí Jesús les cierra el changarro, les dice: se cerró y se acabó. El que tiene autoridad para hacer eso soy yo, no ustedes. Yo soy el Señor del sábado. Ahora sí, como Chente, yo sigo siendo el rey. El rey del sábado. El que te dice cuándo debes descansar y cuándo no. El que por amor, te ha dado 6 días para trabajar y por amor descansa un día. Por amor descansa un día. Dedícaselo al Señor, dedícaselo a tu familia, porque si no la vas a perder trabajando 7, 8 días
Esa es la queja. No me pone atención, no está con mis hijos, no está allí y se la vive, trabaje y trabaje y trabaje para terminar en divorcio. No quiero que suceda eso contigo. Aquí, hermanos, vemos algo tremendo. Termino con esto. Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Él nos dio descanso a nuestras almas, hermanos. Él dio descanso de nuestra carga pesada como el peregrino que estaba sobre nosotros, esa condenación del pecado. Él nos dio descanso mediante su muerte y su resurrección. Él nos dio alivio, nos dio el perdón. Ese es un gran descanso para el alma, hermanos. Al creer nosotros a Él, Él nos perdonó y nos quitó esa pesada carga sobre nosotros de juicio, de culpa, de vergüenza. Él es el Señor, Él es el que da descanso al alma. Así que, amigo, si tú no eres creyente hoy en día, te quiero hablar a ti primero. Si estás cansado, si estás cargada o cargado, si así te encuentras hoy, es para ti este mensaje. ¿Te has dado cuenta que la religión no te ha ayudado? Que las obras humanas no te pueden justificar delante de Dios. Que es más, es por eso que nunca le vas a dar una respuesta a un cristiano si vas a ir al cielo cuando mueras, porque no te aseguro, porque no sabes si has hecho demasiadas obras, porque la religión te exige y te exige y te exige más y nunca te da una seguridad. Y ya estás cansado. No sabes si vas al cielo, porque no sabes si has hecho demasiado o poco. Si el peso del pecado te aplasta en esta hora, si el peso de la culpa te está aplastando en esta hora, si tu alma no se halla en paz, escucha estas soberanas palabras. No hay paz para el impío, dice el Señor. No va a haber descanso para ti, ni aquí ni en la otra vida venidera. Pero Dios en su gracia, Dios en su grande amor, te extiende hoy un descanso para tu alma. Él te extiende esta gran invitación. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven a Él. ¿Qué te impide venir a Él? La religión no te va a dar descanso. Las vacaciones no te van a dar descanso. Nunca sabrás si hiciste lo suficiente con tu religión, que siempre pide más esfuerzo de ti. Como señor legal le pedía a cristiano: sube, sube. Nunca pudo subir la montaña. Cristo promete darte descanso a tu alma cansada hoy, si tan solo vienes en arrepentimiento y fe. Ven en arrepentimiento y fe. Terminamos con nuestros hermanos creyentes. Tú que te dices ser cristiano, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu y por pura gracia del Señor. Bendice al Señor, hermano, hermana. Bendícelo. Bendice a aquel que le dio descanso a tu alma cuando no lo había en tu alma. Acuérdate cómo estabas antes de que el Señor te alcanzara. Y que no solamente promete darle descanso a tu alma, sino promete llevarla al eterno reposo con Él en la ciudad celestial. Descansar de una vez por todas de la presencia del pecado en sus brazos. Él es el día de reposo, hermano, hermana. Él es el que te da descanso. Quizás estás muy atribulado con los espinos y los cardos, es el afán de este mundo. Ven y descansa en tu Redentor. Ven y descansa en aquel que ha dicho ser el Señor del día de reposo. Echa tus cargas sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. ¿Qué te afana, hermana? ¿Qué te afana, hermano? ¿Qué está tan pesado en tu corazón que no puedes encontrar descanso hoy en día en sus brazos? ¿Qué te condena? Cuando Él dice que ya pagó. ¿Qué hay en tu corazón, hermana, que no te deja en paz? Que quizás debes confesar, pero Él te invita: ven a mí.
Echa tus cargas sobre mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si Cristo ha hecho eso por ti, hermano, sírvelo, sírvelo de gratitud, sírvelo por amor, porque Él alivió esa carga. ¿Te acuerdas de esa historia? De esa esclava. ¿Puedo ser su esclavo por siempre? Que eso sea nosotros. Ya nos libró de la condenación, ahora sirvámosle, hermanos. Quizás es un poquito contradictorio, pero gástate en las cosas del Señor, no en las cosas de este mundo. Si te vas a cansar, que te canses sirviendo al Señor, no sirviendo al esclavo de este mundo. Aquí está, hermanos. Él alivió tu culpa, sírvelo. Echa su yugo sobre ti. Él dice que no es gravoso como el de los religiosos. Segundo, hermanos, ya bueno, tercero. Hermanos, resistamos el fariseo que hay en nosotros. Créeme, hermano, tú y yo, por la gracia de Dios, estamos siendo regenerados, machacando el religioso que hay en nosotros, pero ahí está. Resístelo, resístelo, lo llevas dentro. Cuando juzgas sin misericordia a los demás, cuando mides tu espiritualidad por tu ropa, porque no te pintas, porque traes un velo puesto, porque traes vestido, porque no usas joyas, cuando mides tu espiritualidad por lo que otra persona no hace y tú sí, ya estás alimentando tu fariseo. Cuando piensas que eres acepto por lo que haces delante del Señor, ya estás ahí. Resístelo, resistámoslo, hermanos. Resistamos el fariseo que hay en nosotros. Terminamos con esta conclusión. Hermanos, los fariseos habían hecho del regalo de Dios una carga pesada. Cristo vino a bendecir al pueblo, ofreciéndoles descanso para sus almas. La pregunta de esta mañana, tarde, es: ¿seguirás intentando justificarte a través de tus buenas obras, de tu arduo trabajo en la religión? ¿O descansarás en el verdadero Señor del día de reposo, que ofrece descanso gratuito, no te cuesta nada, en sus brazos eternos? Padre, gracias. Gracias por esta hora, mi Dios. Gracias por este tremendo recordatorio de que el descanso verdadero no se encuentra en una jugosa cuenta de banco. No se encuentra ni aún en una casa llena de lujos, en una vida ausente de problemas, mucho menos en la religión de hombres, sino que el descanso se encuentra en el Señor del día de reposo. Gracias, Señor, por haber dado descanso a nuestras almas y porque prometes que un día entraremos en ese reposo, que no es nada ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, en unión por siempre con Él. Descanso final para nuestras almas. Gracias. Si aquí hay alguien, Dios, que no tiene esta esperanza de estar en un reposo eterno contigo, en eterna comunión contigo, si aquí hay alguien, Dios, que sus pecados lo traen aplastado y no hay modo de encontrar descanso, hazle ver, Dios, que en Cristo hay abundante perdón. Gracias por esta hora, Señor. Ayuda a mis hermanos a ser sabios, Padre, en cómo usan el día de reposo. Y mi Dios, sobre todo, que lo vean como una bendición y no como una carga, un tiempo para adorarte a ti. Gracias, Dios, por esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar un último canto. Nos tienen unos minutitos más. Yo voy a tratar de lograr los minutos más que tenga aquí con ustedes, hermanos, en mi tiempo. Así que me faltan 11:45. Vamos a cantar un canto más. Así que cántenlo y después damos unos anuncios.
o ayúdenos a cantarlo, ¿ok?